Pues venga, bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos aquí esa primera sesión experimental de las conversaciones que inspiran. Se puede aplaudir. Esto va a ser un experimento absoluto y además hay una frase, creo que algunos de aquí conocen el significado, diríamos esotérico, que es la frase de más se perdió en la guerra de Cuba. Y conocen el significado esotérico porque a veces tenemos que hacer frente a los problemas y cuando no podemos hacer nada, soltarlos. Y lo importante no es tanto lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. ¿Y qué nos ha pasado? Se llama 4G. El sistema que teníamos para emitir en directo ha fallado. Es raro. Hemos hecho pruebas, funcionaba por la mañana, incluso hay gente aquí que le funcionaba bien el 4G. Bienvenida, bienvenida, puedes pasar si quieres. Hay gente que le funcionaba el 4G, no nos funciona, tenemos que adaptarnos. Así que este programa deseábamos hacerlo en directo, lo vamos a colgar cuando lo acabemos y ya está. Mensaje primero que quería daros, muchísimas gracias a todos. En estos momentos siento emoción. Siento emoción sobre todo porque hay gente que ha hecho aportaciones al proyecto de Berkami costándole y teniendo dificultades económicas y sin embargo han apostado por el programa y han hecho su donación, su aportación. Bueno, tienen su recompensa, es estar aquí y hay una serie de recompensas que todos conocéis. Sin embargo, me resulta emocionante ver que gente con problemas, con dificultades económicas o que no van sobrados, tienen la voluntad de contribuir a que esto funcione. Y gracias a ellos, en parte ha funcionado. Así que muchísimas gracias. Y gracias también a los que no tienen estos problemas, pero que son gente generosa, que creen en este tipo de proyectos y que también han querido dar. Así que muchísimas gracias a todos. Me gustaría saludaros personalmente. Creo que con muchos ya hemos tenido ocasión de hacerlo. Y con otros lo hemos hecho por correo. Y si no, por favor, después del programa, pues nos acercamos y nos hablamos porque para mí será un placer. Iba a decir la importancia de este programa. Esto es un punto de vista propio. Es que vamos a sentar un precedente, que es el de introducir los temas de espiritualidad, diríamos, en la agenda global, porque estamos en la era global y porque ahora no nos ven en directo desde otro país, desde otro rincón del mundo, pero lo van a hacer en breves instantes. Así que introducir los temas de espiritualidad, sentar un precedente. Gracias a vosotros, eso es posible. Y seguramente, y estos días hemos estado recibiendo, y a medida que nos acercábamos a esta fecha, recibíamos más comentarios tipo gracias por hacerlo posible, etcétera, etcétera. Y tengo que decir que aquí hay un mérito compartido. El mérito puede ser el de tener una idea y lanzar la idea, hacer la propuesta, y este podría ser el mérito de los que han tenido la idea, pero también está el mérito de que esta idea ha sido perfectamente recogida y la gente que está aquí ha respondido excelentemente. Es más, creo que la importancia de este programa está en que hay muchas donaciones que se han hecho desinteresadamente, prescindiendo de la recompensa, y han hecho no solamente posible estar aquí, sino que haya gente al otro lado del mundo que pueda ver el programa. Eso es una condición de servicio, eso es querer ayudar también a difundir todavía más estos principios. Así que muchísimas gracias. Finalmente, ¿cuál es el...? Bueno, estaremos de acuerdo que falta luz en este planeta, ¿no? Aunque tengamos el astro aquí, el sol, que nos ilumina y da calor, y qué calor, por lo menos en el día de hoy, pero es necesario que se hable de estos temas. Bueno, quisiera introducir el menú del día. Vamos a tener la inspiración del día, Swamini Danda. Ella es una colaboradora, ahora te llamo, ¿vale? Pero primero hacemos las presentaciones. Ella es una colaboradora mía desde hace más o menos 2 años. La relación con Swamini Danda en los medios de comunicación es súper fluida, es altamente inspiradora y no podía faltar hoy aquí. Luego tendremos a Néstor Eidler. Néstor Eidler, que nos hablará del poder transformador de la música. Bueno, del discurso de Néstor Eidler. Ha traído su violín. Lo dejaremos, a ver qué hace con el violín. Néstor es de fácil entrevistar. A media entrevista igual él se levanta porque le apetece tocar, viene, tendrá su micrófono aquí, tocará, se sentará, seguiremos hablando, no sé, lo que surja. Pero hablaremos del poder transformador de la música. Los ideales de la nueva era
y las formas dèbicas. Uy, formas dèbicas, ¿qué es esto? No sé. Joan Mas de les Valls y Jordi Casadevall nos introducirán a los conceptos de la nueva era y qué son las formas débicas. Hablaremos de ángeles o algo así, ¿cierto? Más o menos. Puede. Podría ser. Finalmente, debate final. Vida más allá de la muerte. ¿Qué pasa cuando nos vamos? Tenemos aquí dos personas expertas en este tema. Luján Comas y Angie Carmelo, gracias. Para este tema tenemos algunas preguntas pensadas para ellas, pero también dejaremos que seáis vosotros quienes intervengáis. Tendremos un micrófono que podrá circular aquí y podréis hacer no solamente preguntas, sino también aportaciones. Y espero que el debate sea profundo o por lo menos, como dice el nombre de este evento, que sea inspirador. Nacho, faltas tú. Este señor pone la casa. ¿Y qué podemos decir de Torre Amat? Súper inspiradora. Cargada de flores y de frutos. Flores, ángeles, igual podemos establecer algún vínculo, ¿no? Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Él pone la casa, torreamat.com. Es justo que hagamos un poco de propaganda. Esta casa suele hacer eventos de todo tipo, empresariales, de negocios, familiares, pero la sensibilidad de Nacho hace que esto también sea lo que él llama la nave de la conciencia, ¿sí? Así que aquí se dan la nave a la conciencia. Así que aquí también se dan cursos de antroposofía, encuentros de antroposofía. ¿Cómo se llama? Teoría U. El hub de Teoría U es aquí, en esta casa, y el hub de Barcelona. Y hay una serie de movimientos que están relacionados con el espíritu y que son los que hacen que Nacho nos abra las puertas de su casa y tan amablemente disponga de todo lo que tenemos aquí para que podamos realizar este evento. Así que ya es el segundo aplauso que pido y quisiera que fuera para los que habéis participado, para los invitados y para Torre Amat. Ahora sí. Anda, vamos. Ok, vamos allá. En castellano, ven, hombre, ven. Hasta te voy a dar 2 besos, ¿cómo estás? Aquí es cuando los besos los escuchan desde cualquier otra parte del mundo porque entran por el micrófono. Sentémonos, ¿no? Adelante. Aquí, sí, ahí está bien. ¿Este es el micro? Este es el micrófono, acércatelo bien. A ver, ¿se oye? Se escucha bien, ¿no? Se escucha, vale, muy bien. Tenemos... Soy muy mala yo para la tecnología, ¿eh? Igual te piden que te lo acerques más a la boca. Vale. Y si no, ya Nacho está amplificando el sonido. Muy bien. No pasa nada. Aquí tratamos bien el violín de Néstor, no te preocupes. No se desafinará. Bueno, aquí estamos. Muy bien, por fin, ¿no? Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, muy bien. ¿Ha costado? Es esa historia que a veces tenemos las ideas y toca bajarlas. No sé, ese comentario, ¿no?, del hecho de bajar las ideas, y además que había una implicación económica importante para celebrar esto, ¿no? Yo no sé qué te inspira a ti el hecho de que cuando tenemos una idea, la bajamos, muchas veces no se parece en nada a lo que estamos haciendo que lo que imaginábamos. Bueno, ¿qué nos cuentas? Esto es lo que llamamos en yoga la práctica, lo que hace que una cosa que está en el mundo invisible se haga realidad, ¿no? Y realmente lo que has dicho antes me ha gustado mucho, cuando estábamos aquí todavía antes de empezar el programa, ¿no?, de estas personas que igual tienen muy poquito, pero lo poquito que tienen lo han dado. Es algo que a mí también me emociona. Es que he sido consciente, o sea, he presenciado más de una historia de estas, de personas que las ves en sus circunstancias, pero que a pesar de todo, ¿no? Y eso te toca. Esto ya Jesús decía que había una viuda, ¿no?, que aportó al templo 1 centimito y los fariseos se reían de ella porque ellos aportaban muchísimo, eran personas con poder económico y se reían de ello diciéndole, ¿para qué va a servir esto que traes, ¿no?, siendo tan poca cosa? Y bueno, mi maestro era misionero y nos enseñaba algunas de estas lecciones y decía, claro, es que esta persona está dando de lo que no tiene y vosotros estáis dando de lo que os sobra. Entonces ahí viene un poco a veces el valor del dinero
Y el valor del dinero no es en sí nada material. Detrás hay un alma, hay un deseo, hay un hacer humano, lo que de otra forma sería poco más que piedras, tierra y objetos muertos, ¿no? Para mí el dinero está muy unido al alma o a la espiritualidad, como a veces decimos, ¿no? Es decir, fíjate, ¿cómo hacemos nosotros el dinero? Pues entregando nuestro tiempo, por ejemplo, ¿no? Nuestro esfuerzo, nuestra creatividad. Por lo tanto, si tú puedes conseguir hacer un dinero, detrás de este dinero está tu persona. No es una cosa fría. Malo si te toca la lotería. Ya. Malo si te toca, no porque no sea bueno, sino porque quizás entonces olvidamos el valor que hay detrás, ¿no? Como cuando te ha costado ahora ganarlo y como ha costado entre tantas personas aportar su granito de vida, de deseo, de estimación, de creer en ello, ¿no? Cuando esto no está, pues el dinero pues es algo muy material. Y entonces, bueno, es bonito también que sepamos ver a través del dinero esta posibilidad de, bueno, de ver que hay algo más. Luego está la historia de materializar las ideas. Sí. No sé si tú nos puedes dar algún consejo. Me viene a la cabeza lo que a veces cuentas, que contaba tu maestro, que decía tu maestro, del corazón no sé dónde y los pies no sé dónde. Bueno. Lo digo porque a veces hablamos de espiritualidad y pensamos que vivimos siempre en las nubes. Sí. Pero con Swami Nanda vemos que, por ejemplo, el yoga, o por lo menos el yoga y otras tantas, ¿no? Es acción pura, es el día a día. Vivimos en esta tierra y él siempre decía los pies en la tierra y el corazón y la mente al infinito, pero los pies en la tierra y el corazón y la mente al infinito, pero los pies en la tierra. Y lo tenías así media hora diciendo, ¿no? Como este mantra que te hacía entender que una cosa sin la otra aquí era difícil. Si solo tienes estas ideas y apuntas muy arriba, pero... Y Joan, permítame que te diga, pero sí. en este mundo de lo que llamamos espiritualidad, donde entra de todo, hay muchas personas que creen que la parte económica y la espiritualidad son incompatibles. Es decir, ¿cómo vas a cobrar? Pues, por ejemplo, para dar, pues no sé, un curso. Bueno, pues me doy cuenta que en Oriente, por ejemplo, en India, que vamos muy a menudo, sí que allí las cosas funcionan de otra forma porque hay devoción, porque los devotos en los templos con los maestros dan, dan y dan para que aquello se pueda materializar, pero llevan su dinero y llevan su comida y llevan sus aportaciones, llevan su aspecto material para que esto sea posible. Aquí esto no funciona. No tenemos esta sensibilidad, no tenemos esta entrega, entonces nos han de poner un precio. Y hay gente que se escandaliza. ¿Cómo puede ser? Si estás hablando de espiritualidad, que cobres un dinero, pues hijo mío, aquí hay unos alquileres, hay unos impuestos, hay una serie de cosas que estamos con los pies en la tierra. Y esto no quita para nada que tú puedas dar, y precisamente ahí estaría el secreto, ¿no? Ayudemos a estas personas que pueden aportarnos una luz, ayudémoslas con la materia a llevar sus alquileres, a llevar sus necesidades básicas, porque entonces nos darán más. Yo creo que ellos son muy listos en India. Es decir, que sí, ayudan, pero porque saben que ayudando al maestro, ayudando al templo, ellos reciben más. Porque entonces este maestro se puede despreocupar de lo material y entrega todo lo que lleva dentro. Bueno, son formas de ver la vida también. En cualquier caso, había que reunir una cantidad, la hemos conseguido reunir. Importante además. Esto es en acto de servicio, es decir, aquí no hay ánimo de lucro en todo lo que estamos haciendo. Quienes habéis aportado, que sois prácticamente la mayoría, si no habéis sido invitados por personas que no podían venir, pero que sí han contribuido, iba a decir, habéis todos puesto de esta parte, de esta condición, ¿no? Y eso es lo que nos ha ayudado a que estemos. Pues nada, aquí, que ¿no? siga. La abundancia, de hecho, sale de aquí, de esta entrega desinteresada, de este creer y no tener miedo, tanto miedo que hay del dinero y de si no tengo, si no puedo. Yo empecé el yoga diciendo esta frase, es que no tengo dinero, es que no puedo. Y mi maestro me dijo, bueno, tranquila, tú búscalo y cuando lo tengas ya vendrás.
Y yo pensé, qué raro, ¿no? Esperaba que me invitara, tenía 17 años, no tenía medios de conseguirlo, pues los conseguí. Un poquito del cumpleaños, un poquito de aquí, un poquito de... ¿Y por qué? Porque pagué el precio del deseo. Este es el precio real que tuve que pagar, no unos dineros, sino el precio del deseo de empezar una iniciación, un curso, y allí ya pues me comprometí, me casé, para entendernos así, con este proyecto para toda mi vida. Quizás si no me hubiera puesto esta condición de que me costara y de que yo realmente lo deseara, hubiera sido una cosa más, como tantos cursos se hacen, como tantos proyectos que se empiezan y no se terminan. Entonces, bueno, para mí este materializar, hacerlo material, traerlo incluso al aspecto económico, denota que detrás hay una fuerza espiritual, hay unas ganas, una energía y un deseo claro. Y eso ya nadie te lo va a echar atrás. Por eso empezamos con Swami Nidanda, porque inspira el resto del programa. Pues gracias. Swami Nidanda, muchísimas A gracias. vosotros, muchas gracias. Vamos para Contenta allá. de estar aquí. Bueno, namaste, ¿no? Bueno, 2 besos, Swami Nidanda, y gracias. Bueno, como aquí hay desfile de personas de alto nivel, de mucha inspiración, el siguiente, bueno, es Néstor. Néstor, bienvenido, adelante. ¿Cómo estás? Muy bien. Como todavía no estás amplificado, ya digo yo lo que has dicho, ha dicho muy bien. ¿Nos sentamos? Pues adelante. Aquí tienes el micrófono. Ahora ya casi te preparan el micrófono aquí. Sí. El pie de micrófono, mira, ya te lo están poniendo para que tú Muy mismo... bien. Yo sé que a partir de ahora eso se sale del guión, porque ya te he entrevistado alguna vez. Sí. Y cuando hablamos con Néstor... Bueno, Néstor habla y habla y a veces hace falta hacerle pocas preguntas, no muchas, porque él solo ya tiene su discurso. Un poco como Swami Nidanda. Sí, sí, sí. Yo Bueno. veo que todas las cosas que dice ella también las digo yo. A través de la música, pero... Bueno, sí, para mí las palabras no alcanzan a transmitir el mensaje de la música. Yo he estudiado en conservatorio, he tenido mucha suerte yo en mi vida, he tenido de maestros a los mejores que había. Donde nací, que es una ciudad pequeña, Tucumán, fue después de la guerra y hubo mucha gente que quiso salir de Europa y había un rector de la universidad muy visionario. Y este hombre dijo, bueno, yo voy a crear aquí una orquesta sinfónica de primera categoría. Y entonces contrató a un gran violinista que le llamaban el Paganini húngaro, Ladislao Szent-Györgyi, San Jorge, ¿no? Y él fue maestro mío allí. Y no solo maestro, sino que después yo entré a la orquesta, hice concurso en la orquesta, y eran 2 concertinos, era él y el otro era un alemán, Eugen Kremer, que había sido el concertino de la Filarmónica de Berlín con Furtwängler, es decir, también un músico Que no mentía. que no mentía. Eran justo lo que me era muy educativo para mí. Por un lado, una persona con una gran técnica y por el otro, una persona con sensibilidad, ¿no? Ujú. Ahora yo desde que nací tengo esa característica, ¿no? Yo digo que por mi sangre corren sonidos. Yo nací con esa sensibilidad. Pero claro, no sabía ni explicarla ni nada. Yo cuando era muy pequeño
tenía 8 años, es lo que les estaba contando a ellos, oí una grabación de David Oistrakh y me quedé enganchado con eso. Y no sabía por qué, porque, bueno, por ejemplo, mi maestro Szent-Györgyi era más técnico que Oistrakh, pero Oistrakh me llegaba al alma. Y bueno, y así después tuve también una beca en Argentina con un tal Lierko Spiller, que él era austríaco, pero había estudiado también en París y tenía muchos conocimientos musicales y le estoy muy agradecido en la vida, pero su sonido no me llegaba al alma. Y yo no sabía qué, pero había algo que no marchaba. Y bueno, después tuve otra beca con Henrik Schering en México y con Salvatore Accardo en Italia. Todos nombres, digamos, muy famosos. Primera división. ¿Eh? Primera división. Primera división. Pero yo en el fondo no sabía lo que pasaba. Y además me consideraba a mí un mediocre, porque no conseguía lo que yo intuía. Hasta que conocí a una mujer llamada Fedora Averasturi, que era discípula de Claudio Arrau, que había estudiado, traía la escuela de Franz Liszt, el gran pianista húngaro. Pero ella era pianista. Y yo, sin embargo, me acerqué a ella diciéndole que yo quería verla. Y me citó y hablamos, y yo le dije que no sabía explicarle bien, pero sentía que ella podía ayudarme. Y me dijo, pero yo toco el piano. Y le dije, sí, pero yo a eso no lo siento como un impedimento. Entonces me pongo en sus manos como conejillo de indias. Usted experimente conmigo. Y me decidí a entregarme totalmente, porque ella trabajaba con la energía. Ella creó un sistema que se llama Sistema Consciente para la Técnica del Movimiento. Es decir, el desarrollo de la conciencia motivado por el movimiento. Y bueno, yo comencé con ella, me daba ejercicios, pero yo iba tocando. Ella me decía, no, ese sonido no, busca por aquí, busca por allá. Y además me daba ideas musicales muy profundas. Entonces, ahí yo también fui edificando mi formación. Y bueno, yo digo, también les decía a ellos, ¿no?, que yo no creo en el Dios de los hombres, porque está inventado por los hombres. Yo creo en el poder creador de todo lo viviente. Y a eso le podemos llamar Dios. Pero bajo el nombre de Dios escondemos muchas cosas. Pero a mí el sonido significó un estímulo importante, por decir, como a un pez, un anzuelo, ¿no? El sonido, la búsqueda de los secretos del sonido. Y este poder omnipotente me benefició. Después de todas esas becas que había tenido, me comunicaron que el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú daba una beca para Sudamérica. Y yo lo comenté con amigos, diciendo qué pena que yo no estoy a la altura como para intentar eso. Me insistieron mucho y me dijeron, mira, si tú no te presentas ya lo has perdido. Si te presentas por lo menos hay una oportunidad, a ver qué pasa.
Discúlpame, Néstor, necesito saber si cuando Néstor gira la cabeza se le oye bien. No, Regular, dicen por ahí que no. no se oye bien, ahora sí. Ok, Bueno, que no estabas a la altura para ir que yo para no viajar. estaba a la altura para ir, pero me insistieron mucho y entonces fui. Ujú. Y me preguntaron con quién quería estudiar. Y yo dije que aunque yo no me lo merecía, pero por lo menos quería tener una entrevista con Oistrakh. Me dijeron, no, eso no es posible porque él está muy mal físicamente y ya está, parece que tiene pocos días de vida. Y yo fui al albergue que es donde me habían llevado y ahí le decía a Dios, ¿pero para qué me has traído aquí? Y a las 3 horas vino un asistente de él, diciendo, mire, yo le he dicho que ha venido usted y me ha dicho que él quiere conocerlo, entonces que mañana a las 11 de la mañana vaya usted al conservatorio. Y entonces, bueno, yo esa noche no dormí, ¿no? Y fui, me vinieron a buscar y me llevaron al conservatorio. Y yo le dije a él toda esta historia, le conté que desde pequeñito él era el único que a mí me llegaba profundamente, pero que yo quería por lo menos darle la mano y estar al lado suyo y contagiarme un poco de eso, pero que él me explicara cómo había llegado a eso. Y él era un hombre humilde, era muy genial, pero también era, como se debe ser, humilde. Y me dijo, mira, yo he llegado a lo que he llegado por mi intuición, pero no sé cómo transmitirlo a mis alumnos. Él era consciente que sus alumnos tocaban mucho, pero que no tocaban lo que él llegaba. Y entonces me dijo, bueno, a ver, toca. Y yo comencé a tocar. Y yo, tanto con los profesores como con mis alumnos, yo tocan 2 minutos y ya les he hecho una radiografía. Pero él me hizo tocar 1 hora y media, me hizo tocar todo lo que yo tenía. Así que puedo decir con orgullo que yo le di un concierto a David Oistrakh. Y cuando acabé, bueno, yo después de tocar 5 minutos abrí los ojos pensando que él me decía, bueno, basta. Pero no. No, me decía, siga, siga. Y después me preguntó a mí, él, me dijo, bueno, y usted tiene una manera distinta de tocar. ¿Y cómo, qué ha hecho, con quién ha estudiado? Entonces le conté mi historia. Me dijo, ah, bueno, entonces creo que usted está elegido para transmitir esto. Yo le dije, pues sí. Me dijo, bueno, pues yo le daré clase. Ey, bien. Él. Sí. Y le designaré a un profesor estable, que será Víctor Pikaisen, un alumno de él importante. Y bueno, y así fue. Y eso fue ¿cómo decir? Un regalo de Dios para mí, ¿no? Una bendición. Una bendición, realmente. No lo hemos dicho. Bueno, al principio sí, él es músico, pedagogo musical, tiene su propio método, ¿no? Sí. Que no es necesaria o solamente para músicos, pero además él ha sido el primer violín del liceo, ¿no? Sí, he sido el concertino Concertino. de la ópera del liceo. Ajá. Quería Sí. preguntarte, Sí, porque una de las cosas que dice Néstor Eiler, y es citando a los antiguos, que es que las esferas celestes suenan, claro. emiten vibración, que los Claro. seres humanos también tienen su propia vibración, tienen su sonido, Claro. y que a través del método de Néstor Eiler podemos afinarnos, ¿no? Para sonar en Así sintonía con las esferas. ¿Eso es así o no? ¿Y cómo se hace? Sí, señor, sí, señor. Yo digo que Dios
es muy vago porque ha inventado solo una fórmula. Y esa fórmula la repite por todos lados. Pero hay que conocerla. Y algunos la intuyeron, por ejemplo Einstein, que la energía es igual a la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, una nada de energía es una bomba atómica. Ujú. Y a mí el sonido me permitió buscar eso. Entonces, encontrar una conexión con el poder creador, con Dios y con todo lo que se ha creado. Es decir, bueno, yo le puse el sonido del universo, Ujú. pero me quedo corto porque el universo se continúa con multiversos. Ah, Y ahora ya los científicos hablan de multiversos. Es decir, lo infinito es infinito y eso lo entendemos con una idea circular. Es decir, yo no llego a un final ni a un principio. Hay subidas y hay bajadas, pero yo no le llamo bajadas, yo le llamo más subida y menos subida. Porque si pienso subida y bajada, me caigo. Entonces es buscar la unidad. Y la unidad está en espiritualizar la materia, eso de los pies en la tierra. Para mí la frase que explica eso es espiritualizar la materia. ojo el micrófono, ¿eh? ¿Listo? Sí, todo, hasta este micrófono hay que espiritualizarlo. Ok. Y también materializar la energía. ¿Y eso cómo se hace? Ah, Pues la física cuántica lo expresa. La física cuántica ha investigado la enorme energía que hay en las partículas cósmicas. Ya no hablemos del átomo, porque el átomo es un universo en miniatura. Es decir, Dios crea al átomo como un universo. Entonces podemos decir al revés, que el universo es como un átomo. Y en la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces yo digo, vaya, qué bien. Entonces Dios también está hecho a mi imagen y semejanza. Y entonces sentir eso, sentir que cada uno de nosotros es una manifestación universal de ese poder creador, para mí esa es la llave de entrada a lo que llaman el reino de los cielos. Pero también el reino de los cielos está abajo, no solo arriba. Entonces tenemos que cuidar mucho las palabras. propongo que bajemos este reino de los cielos aquí o que materialicemos o espiritualicemos la materia. Ya veo que me das el micrófono, sabes por dónde voy. Y lo escuchamos, ¿no? Porque si él también habla a través del violín. El micrófono está ahí, si quieres te lo acercamos más. Sí, sí. No sé si... sí, lo acercamos un poco. No sé si tendremos problemas de acople. Bueno, lo probamos. Y que pase lo que pase. Tú mismo te lo colocas a la altura que te vaya bien. No. Vale. Bueno, yo siempre digo que cuando me presento no es para que me aplaudáis y me admiréis, no es una exhibición, sino una comunicación.
Para mí un concierto se hace a dos. Es decir, yo ahora no sé bien lo que va a salir porque depende también de vosotros. Entonces, lo que siempre pido es un momento de silencio, de tratar de sentirnos aquí como células o como ladrillos integrantes de un edificio. Si un ladrillo falla, el edificio falla. Entonces cada uno de vosotros es importante para lo que voy a tocar. Pero no pensar en un público pasivo, sino lo que voy a tocar lo vamos a hacer a dos. A dos digo, en el caso mío y vosotros, pero lo voy a hacer a cuánto, no sé cuántos sois, ¿no? Pero cada uno de vosotros, ahora concéntrese, conéctese con su alma, con su corazón y respire. E imagine que oye sonar al universo.
Esta pieza que he tocado se llama Meditación. Espero que hayáis meditado con ella. Néstor Elder, muchísimas gracias por tu intervención, por participar aquí en las conversaciones que inspiran. Hacemos esta pausa, vamos a tomar un té tranquilamente, una bebida ahí detrás y damos 10 minutos. Hasta ahora. Gracias. Bueno, retomamos la sesión. El tema que nos lleva ahora, que hablaremos, es doble. Es nueva era. ¿Qué es eso de la nueva era? Hablaremos de los hippies, no sé. Sí, hablaremos de los hippies un poco. Y de los ángeles. Vale, les damos la bienvenida a Joan Masdalasval, Jordi Casdavall, adelante. Bienvenidos. Estoy pensando que yo no he dicho nada de vosotros, se me va a hacer extraño hablar con vosotros en castellano, pero bueno, lo haremos. Estudiantes espirituales con larga trayectoria, yo no sé si decir cuántos años, más de cuántos. Bueno, unos cuantos, mucho, quizá 30. Vinculados a todo lo que sería el desarrollo espiritual de la tradición de Occidente. Todo lo que pueda caber ahí, o casi todo, estudiosos del tema y practicantes en este sendero desde hace mucho tiempo y además con conocimiento de causa para hablarnos de estos temas que serán, como decíamos, nueva era y las formas de vicas. ¿Nos sentamos? Adelante, venga. Pues bienvenidos, muchas gracias. Adelante, adelante. Bienvenidos. Y bien hallados. Muy bien. Vamos a empezar, Joan, hablando de la nueva era, por ejemplo. Sí, Sí. ¿qué hay que decir de la nueva era? Si tengo que decirlo yo, intercambiamos. Entonces tendrás que sentarte aquí. No, bueno. ¿Qué es? O sea, se habla de la nueva era como la era actual, aunque realmente estamos en sus inicios. Pero sobre todo hace referencia a que ha habido un cambio de era. Hemos salido de la era de Piscis y estamos en la era de Acuario. Eso es como, perdón, que interrumpa. No, ¿sí? adelante. Eso es como cuando cambiamos de mes el zodíaco. Sí, ejemplo, hay un cambio en el zodíaco. pero es una escala temporal más grande, por decirlo. Es una escala que son 2100 y pico de años. Son 30 grados en el círculo del zodíaco. Y luego está cuando el Sol hace el giro completo en el zodíaco, que son 25.000 años, que esto es otra unidad astronómica muy elevada. Pero de la que estamos hablando ahora, que es la época de Acuario, sí, realmente es de un signo a otro que hay, cada signo tiene unos 2125 o 175 años, más o menos, no lo sé muy exactamente. Bueno, y entonces, ¿cuáles serían las características? Primera está vinculado a Acuario, sí. Pero podemos decir algo más sobre las características de esta era, ¿no? Por lo que yo he oído y por lo que yo sé, características de Acuarios son un cambio en el tema, en el enfoque de la vida, de forma que si se considera que en la época de Piscis el tema material y el triunfar en el tema de la materia relacionado con el dinero, el sexo y el poder, es un tema que en la era de Acuario debería llegar a superarse un poco y estar inclinados en la línea de la evolución espiritual, o sea, aparcar un poco el tema del mundo material y entrar con más fuerza en el mundo del espíritu. Esta sería la época de Acuario, romper valores antiguos y coger nuevos valores
cosas que nos mantienen encorsetados de época pisciana, pues dejarla de lado y empezar en la época de Piscis, que está muy ligada al trabajo grupal. El trabajo individual quedaría también relegado a un segundo término. ¿Trabajo grupal en qué sentido? ¿En el trabajo espiritual? Sí, evidentemente. En el trabajo espiritual hoy en día hay mucha gente que ya está trabajando en grupo, en temas espirituales, y cosa que antes nunca había sucedido así. Hoy en día hay por todas partes ONGs, voluntariado, que están implicados en temas de ayuda a los demás, en servicio. Estas cosas son muy características de la época acuariana. Incluso decía antes aquí en esta nave, ¿cómo lo has dicho, Nacho? ¿No de la conciencia? ¿Cómo? A la conciencia. Gracias, Nacho. Incluso aquí en esta nave a la conciencia hay grupos que trabajan en antroposofía, hay Sí. escuelas que trabajan en la cuestión de la cábala, Sí, del Kriya Yoga, por ejemplo, la escuela de SRF de Yogananda. sí. Estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto, un cambio de mentalidad total, de conciencia, una nueva conciencia frente a la vida. De esto estamos hablando, sí. ¿Hay algún hecho histórico? O sea, estamos apenas al inicio, ¿no? Estamos apenas al inicio. ¿Hay algún hecho histórico que podamos pensar que sería la entrada a esta nueva era que haya acontecido recientemente, o no tan recientemente, pero sí, digamos, en los últimos 100 años? Voy a hablar desde mi punto de vista, evidentemente. Sí. Siempre que hay que empezar un nuevo trabajo, hay que sembrar algo, hay que romper lo anterior. Para que se pueda llenar un cuenco antes hay que vaciarlo. Y creo que hay signos de la época pisciana, de los finales de la época pisciana, que nos están marcando unos prolegómenos para la siguiente época de Acuarios. Desde mi punto de vista personal, yo diría que el mundo hippie fue un mundo, un movimiento que rompió con muchos patrones. Los rompió muchos, tanto algunos quizá que no deberían haberse roto y otros que sí, pero hizo una renovación de todo el tema social. Este mundo hippie, desde mi punto de vista, no es que sea un prolegómeno del mundo de Acuario, pero sí que yo diría que es un final, marca un final del mundo de Piscis. Romper antiguas estructuras que encorsetan al individuo, zafarse de ellas y mirar hacia un punto más elevado. Lo que ocurre es que a veces quizá el movimiento hippie tuvo cosas muy interesantes y algunas no tanto. Quizá el tema de acercarse al mundo espiritual a través de la droga no es una buena solución, tampoco es muy afortunado para la salud del cuerpo físico. O sea que hay que Igual tampoco real del todo, porque se quedaban en la esfera psíquica, ¿no? Sin ir más allá. Yo creo que se quedaban en la esfera psíquica, no podían ir más allá de la psíquica, pero han habido muchas experiencias psíquicas, psicodélicas en este aspecto, ¿no? Pero no es la forma adecuada de ir hacia mundos sensibles. Hay otras formas que es la que deben entrar en la época de Acuario, desde mi punto de vista. Y de alguna forma que las vamos comentando en estas conversaciones que inspiran, van saliendo, la música podría ser una, ¿no? Bueno, lo que nos aportaba Swami Nanda también va en esta dirección. Me hace pensar que si podemos trazar estas escalas temporales, pensar que podría haber algún tipo de plan de desarrollo para el planeta en el que nosotros vivimos. Igual no le llamaremos plan, igual llamaremos una evolución pensada. ¿Cómo se entiende la pregunta? Sí, yo diría que plan es muy acertada la palabra. Hay un plan para la humanidad. Y en pocas palabras, el plan es la evolución del ser humano. Hay organismos que están trabajando desde hace muchos años en ello también, de forma muy explícita desde 1700. ¿Se escucha bien, perdonad? ¿Se escucha bien, eh? Vale. La masonería desde 1717 está trabajando de una forma muy intensa en favor de la libertad, igualdad y fraternidad, que son puntos que definen muy bien esta nueva era. Por lo tanto, este es el camino evolutivo y el plan es que esto llegue a buen término. Es fácil entender que
lo que se busca es la fraternidad y la libertad de los pueblos. Por lo tanto, esta línea es una buena línea de evolución. Mucha gente trabaja en esta línea. Lo que es importante también desde mi punto de vista es que, aunque veamos que la sociedad, el planeta está plagado de guerras sangrientas, que los medios prestan mucha atención a las cosas de sangre. Cuando hay degüellos salen todos por televisión, hay un gran movimiento en que parece que lo único que es importante en este planeta en estos momentos, socialmente, parece ser lo negativo. Pero jamás ha habido, como hay ahora, tanta gente trabajando en el bien de los demás, de forma callada, quieta, pero muy efectiva. Y está creciendo constantemente este número de personas dedicadas a este tema, a pesar, repito, de lo mal que lleva la sociedad el tema de la relación entre países. ¿De qué forma nosotros podemos aportar para que la nueva era vaya entrando y por lo tanto estos principios de igualdad, fraternidad y libertad, que los trataremos aquí más adelante con un concepto antroposófico que se llama triformación social, llegará más adelante? Pero ¿cómo podemos nosotros trabajar por estos principios, no? Bueno, en estos organismos que he mencionado, en la masonería, por ejemplo, lo que se lleva a cabo en los trabajos de logia, se dice que es una transformación del propio individuo, que esto es lo que hemos de intentar, antes que nada, transformarnos nosotros mismos y luego llevar fuera a la sociedad aquellos valores que hemos adquirido dentro del grupo, porque siempre se trabaja en grupo. Por lo tanto, los pasos siempre han de ser el inicio en uno mismo de la transformación, transformar su personalidad grosera en una personalidad brillante, de luz, como tú has dicho, que serían estas reuniones de aquí. Adquirir más luz y esta luz que sirva para iluminar a los demás. En esto consistiría el tema, el plan también. Joan Mas de les Valls, no te digo gracias de momento porque igual salen más temas. Bien. Pero sí déjame saludar al Jordi Casadevall. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, Joan, buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo te felicito por la iniciativa que llevas a cabo y esperemos que tenga mucha continuidad. No quiero ponerme rojo, ¿eh? Y además ya lo he dicho, hay una parte también del mérito muy importante que está aquí y que Pues sois también todos se les vosotros agradece. y también vosotros. También se nos por agradece. estar aquí. Jordi, Los Ángeles. Bueno, ¿qué podemos contar? ¿Existen realmente o no Los Ángeles? Bueno, vamos a meternos en terrenos muy complicados ahora. Sí. Intentaré mantener los pies en el suelo tanto como pueda. Sin embargo, el tema de Los Ángeles tiene tendencia a ser un tabú. Es algo que es muy volátil, muy yendo hacia el infinito solamente. Y la realidad es que no es así. Los ángeles, según la tradición, son una evolución, una vida evolutiva que convive, y aquí es donde sonará un poco extraño, con el hombre. Vivimos permanente y constantemente alrededor y en los ángeles. Somos una vida, consciencia, eso es el hombre, consciencia, y el resto es vida angélica. Sí que suena extraño, pero igual no debería sonarlo tanto. Lo digo porque, y lo comentábamos antes del programa, porque uno se va a visitar una iglesia románica y levanta la cabeza y en el ábside están pintados los frescos y ahí vemos figuras angélicas. Y cuando nuestra tradición o nuestra sociedad, marcada e influida mucho por la cultura católica, va a misa, se citan los ángeles. Y los arcángeles. Y los arcángeles, Y han habido muchas luchas, muchos debates, muchos concilios, muchos eventos donde se han discutido si el ángel Gabriel o el arcángel Gabriel, si el ángel Micael o el arcángel Micael. El Islam dice Ibrahim, ese es Gabriel, el jefe de todos. Los cristianos dicen no, resulta que sí, que es Gabriel, pero no es el jefe de todos, sino que está así, justito al lado de Micael. Mira, todo eso
han sido discusiones de gente que probablemente tenía un conocimiento más bien limitado y no se veía la realidad tal y como es. En escuelas, por ejemplo, cabalísticas, donde se trabaja con el árbol de la vida, los arcángeles están muy definidos exactamente qué son, dónde están y cómo actúan. Los coros angélicos o los ángeles, como los quieras llamar, también están definidos en lugares y muy específicos, claros y definidos, y todo está comprensible, todo es fácil. Recomiendo a quien quiera conocer la cábala, evidentemente, que busque escuelas cabalísticas donde encontrará mucha información sobre los ángeles. La vida angélica la tenemos permanentemente, digamos, alrededor, y no voy a ir más allá hoy. No creo que sea conveniente porque nos largaríamos muchísimo. Sí, pero por favor. Dime. Pero la tenemos aquí alrededor. Mirad las plantas. Todas estas plantas son manifestaciones de la vida angélica, pero también lo son las piedras. Y más allá. Es decir, Sí, realmente es complicado. Hay muchas escalas, por lo que deduzco de lo que estás comentando, muchas escalas angélicas, arcangélicas, lo que sea. El tema es complejo, y por lo tanto no quiero entrar en detalle, pero sí cuál es la función, ¿no?, de estas formas alrededor nuestro. Bueno, vamos a ver. La tradición, las antiguas enseñanzas dicen que el ángel es el mensajero de Dios. Entonces parece, porque un mensajero que es alguien que trae algo de alguien a otro alguien, es decir, es un intermediario. Sí. Si ese es un intermediario y nos trae el mensaje de Dios, la función que tienen los ángeles está bastante claro. ¿Qué enseñanza puede dar Dios al hombre? Y llamemos Dios a lo que antes decía Néstor, esa potente fuerza cósmica que todo lo abarca y todo lo penetra. ¿Qué mensaje puede traer Dios al hombre? ¿Qué desea Dios del hombre? Su desarrollo, ¿no? Bueno, pongamos su evolución. Sí. Pongamos su evolución. Quiere verse en su espejo. Pongamos su evolución. Ajá. Entonces, si el ángel lleva esta información, debe tenerla esta información, ¿no? Entonces, una de las muchas facetas que tiene la vida angélica, la evolución angélica, es la de traer el mensaje de Dios al hombre. Pero yo miro alrededor y no veo ningún ángel. Hay que mejorar esta vista, entonces. Entonces diré no veo ningún ángel hasta ahora. Será mejor expresión que la anterior. Por lo tanto, podrían verse, sí, y contactar y pedirles cosas. Mira, Joan. ¿Y cómo son? ¿Son violentos? ¿No son violentos? ¿Son amables? Mira, Joan, más que ver, se pueden percibir. Es decir, la vida angélica está permanente en nuestro entorno. En los niños, por ejemplo, es facilísimo verlo, porque ellos tienen un ángel de la guarda que, aunque parece un tema muy religioso, no lo es. Es un tema que, si se analiza la vida del niño, sobre todo, por ejemplo, en tu caso, que me parece que tienes alguno corriendo por casa, verás que hay alguien que un chico genial. algo que lo protege, que lo mantiene estable, que lo cura en sus momentos de dificultad, que le ayuda. Es bueno que los niños pequeños recen a los ángeles de noche, los protegen de noche contra todas las situaciones que puedan ocurrir, contra estos temores típicos de los niños en la noche. Eso es una forma fácil de verlo, pero también lo es cuando uno se pone a un ángel al lado, aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda sentir, aunque no lo pueda oír, sí lo puede percibir. ¿Cómo lo puede percibir? Cada uno a su manera. Es muy complicado. Son estudios de largos años y aún y así la percepción sigue siendo bastante compleja. Sin embargo, con la costumbre, con el uso, con el hábito, se llega a ver o a comprobar que hoy he hecho un trabajo y el objetivo que perseguía se ha cumplido. Al día siguiente hago el mismo trabajo con el mismo propósito y utilizando la vida angélica y se sigue cumpliendo. Si eso es así, uno por confianza llega a creer y a vivir y a compartir la vida con la vida angélica. A darse cuenta que ahí están. Me decías antes si habían ángeles buenos y ángeles malos. Bueno, decías si son amables, si son violentos o no, si son antipáticos. Evidentemente los hay de todos los tipos y de todas las maneras. Los hay de increíblemente iluminados, cercanísimos a lo que podríamos llamar
Dios, y otros que corren a nuestros lados, los más elementales, los gnomos, las ondinas, las sílfides, todos estos, pues pueden ser más peculiares. Por ejemplo, a los gnomos les gusta mucho escondernos cosas. No sé si hay gente que utiliza gafas. Yo, por ejemplo, utilizo gafas para leer y tienen una manía tremenda de perseguirme a mí escondiéndome las gafas y no las encuentro por ninguna parte. Tengo que llegar a acuerdos con ellos para poder llegar a encontrar las gafas. La verdad es que son bastante pillos. Y se divierten. Y se divierten mucho, sí. Pregunta para los dos. ¿Un trabajo en alianza con estas formas débicas contribuye a que nos adentremos más y mejor en la nueva era? Es decir, ¿la nueva era estará marcada por una buena alianza entre el ser humano y...? Sí, déjame un segundo. Solo una un cosa. segundo, sí. Es parte de la evolución del hombre. El hombre no puede evolucionar sin la vida angélica conscientemente trabajando con la vida angélica a su lado. Es en la escala de subida o de regreso, en el sendero de retorno que se llama en el mundo cabalístico, no se trabaja con la vida angélica, no hay sendero del retorno. Es decir, hay que compartirlo. Incluso en un momento determinado de la evolución, el hombre se une de una forma determinada al ángel, o mejor dicho, al arcángel. Ya entramos en temas más técnicos. Yo diría que hay que tener en cuenta que en la naturaleza cualquier cosa que veamos y toquemos en la naturaleza está hecha de energía. Y hemos de saber asimilar todas las energías a fuerzas débicas. Todas las energías. No hay nada que no sea una fuerza débica. El ser humano tiene una parte divina, pero todo el resto de su constitución, formada por elementos de tierra, agua y aire, tierra, agua, aire y fuego. El fuego es la temperatura del cuerpo, el aire lo que está entre los huesos, los pulmones. En el cuerpo humano están estos 4 elementos, pues cada uno de los constitutivos de estos elementos son energías, porque todo es energía en la vida, de la misma forma que todo es vibración. Y entonces estas energías son fuerzas débicas, unas muy inferiores, que son juguetonas, como dice nuestro compañero aquí, y bromistas, otras que están constantemente ayudando la evolución del ser humano, y otras muy superiores que rigen sobre estas huestes de ángeles y que son las fuerzas arcangélicas, muy cercanas a Dios. Yo creo que la interacción entre el ser humano y, como acaba de decir mi compañero, y las fuerzas débicas es inevitable. Parece mentira, pero están puestas al servicio de la evolución del ser humano. Y supongo que esta es la causa porque hubo alguna rebeldía que otra en su momento, parece. Y aquí ya daríamos para más tiempo, pero ya lo hemos agotado. Yo diría que ha sido inspirador, pero también ha sido muy instructivo. Jordi Casadevall, Jomas de las Valls. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos adelante con más conversaciones que inspiran. Gracias, Joan. Gracias, Jordi. Y seguimos con un tema que es tabú en nuestra sociedad y que no debería ser porque forma parte, diríamos, de la otra cara de la misma moneda, ¿no? Bueno, ahora lo veremos mejor. Estamos hablando de la muerte. ¿Existe realmente? ¿No existe? ¿Qué es la muerte? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué relación tiene con el cerebro? Pensaos preguntas, porque Luján Comas y Angie Carmelo están aquí para responderlas. Y también pensaos si tenéis aportaciones sobre experiencias relacionadas con la muerte, porque seguro que nos instruyen muchísimo. Aplauso para Luján Comas y Angie Carmelo, por favor, bienvenidas. Adelante. El libro, muy importante. Voy a daros 2 besos, si no os importa, de forma protocolaria, pero con gusto, ¿eh? ¿Qué tal? Adelante. Bueno, a ver, este micro que está medio acoplado. Esperemos que no nos fastidie la charla. Aquí tienes, Luján. Gracias. Bueno, bienvenidas. Muchas gracias. El banco de las conversaciones que inspiran. Así como está el sofá de ese programa que da la vuelta invitando a personajes, ya tenemos el sofá, el banco de las conversaciones que inspiran. Bueno, además traéis un libro. Existe la muerte, ciencia, vida y trascendencia, ¿correcto? Sí. Ciencia, vida y trascendencia, publicado por Plataforma. Bueno, ¿existe la muerte? Esta es la gran pregunta.
y yo creo que la traslado directamente a las autoras del libro, ¿no? ¿Existe la muerte? ¿Empiezo yo? Quien quiera, da igual, da igual. Bueno, yo, antes de contestarte, Antes de, sí. diría un cuentecito, si me permites, un cuento que a mí me dio mucho que pensar. ¿Se escucha bien el cuento? Bueno, ¿Sí? todavía no lo ha comenzado. Me pero se lo escucha bien, ¿no? acerco. Está bien, está Me bien. acerco más. Hay una señora que está embarazada de 2 criaturas. No sé si alguno lo sabrá, pero esas criaturas se ponen a hablar entre ellas y una le dice a la otra: ¿tú crees que habrá algo más allá del parto? Y la otra le dice: pues sí, yo creo que sí, y que además nos estamos preparando para esa vida. Y el otro le dice: no, imposible. ¿Cómo crees tú que puede ser esa vida? Y el otro le dice: pues fíjate, a lo mejor hasta podemos comer por la boca y caminar con los pies. Y el otro le dice: imposible. ¿Cómo se te ocurre que podemos comer con la boca si estamos comiendo por el cordón umbilical? ¿Y cómo vamos a caminar por los pies si el cordón umbilical no da para más? Entonces el otro le dice: bueno, pero ¿tú crees que hay algo más? Dice: sí. Dice: yo no, porque si yo no lo veo, no lo creo. Y además no ha venido nadie desde fuera aquí para contarnos que existe después. Y le dice el otro: bueno, ¿y tú no sientes a mamá? ¿A mamá? ¿Qué es eso? Dice: sí, mamá es la que nos ha creado, donde vivimos, donde nos desarrollamos y donde tenemos nuestro ser. Y que en los momentos de silencio somos capaces de oírlo y de oír cómo canta y cómo nos acaricia y cómo acaricia nuestro mundo. Y yo estoy seguro de que cuando salgamos veremos a mamá. Este es el cuento. Pero si no creemos que está mamá, cuando salimos estará mamá. Mamá está siempre. Llámale Dios, llámale energía universal, llámale vida, está siempre. Pero no solo está fuera, sino que también está dentro de nosotros. Y la vida es una, y estamos aquí para evolucionar como conciencia. Y la muerte simplemente es un paso y es un cambio de dimensión, es un cambio de evolución en esa conciencia. Nosotros solo muere la parte física, la materia, pero somos cuerpo de energía. Somos un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual que no mueren, porque todos hemos estudiado cuando pequeños que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por tanto, se transforma en otra dimensión, en un multiuniverso, como decía antes Néstor. En esos multiuniversos podemos estar viviendo. Pero no solo eso, sino que hay estudios, bueno, por un lado las experiencias cercanas a la muerte, Sí. que desde 4 siglos antes de Jesucristo ya constan, están escritos, tenemos pues toda una tradición escrita hasta actualmente, y todas tienen unos hechos similares, independientemente de la edad, del sexo, de la cultura, todas son similares, de la religión. Y luego, a nivel científico, hay 2 grupos muy grandes actualmente que han dado un gran paso más para ver que la conciencia sigue existiendo y que hay vida después de la muerte. Uno es el trabajo que hizo el doctor Pim van Lommel, que se publicó en una revista de mucho prestigio médico, que es el Lancet, en el 2001, que hicieron una recopilación de 344 casos, de los cuales un 18% había tenido experiencias cercanas a la muerte. Y eran impresionantes, era un estudio hecho de manera científica, es decir, con un protocolo previo, no eran como hasta ese momento que se recogían. Tú me cuentas una experiencia cercana a la muerte y el otro, y yo escribo un libro de eso. No, hicieron un protocolo en 10 hospitales de Holanda, él es un cardiólogo, y el estudio fue durante 10 años.
y esta gente les cambió la vida. Y luego hay otro estudio muy importante a nivel internacional de Sam Parnia. Sam Parnia, que él trabaja en un hospital de Nueva York, es jefe de intensivos y está haciendo un programa de conciencia, ver qué pasa con la conciencia en el momento de la muerte. Hay 25 hospitales del Reino Unido, de Europa y de Estados Unidos que lo están haciendo. Entonces están investigando qué pasa con la conciencia después de la muerte. Y han visto que las experiencias cercanas a la muerte ocurren 3 minutos después de que tú estás en paro cardíaco. 3 minutos, es decir, tu cerebro no está funcionando. Es muy fuerte eso. Pues sí, porque en realidad iba a preguntar esto, ¿no? Cuando muere el cerebro, muere la conciencia. Yo antes quería Sí, adelante, añadir adelante. una cosa, Sí, sí, tanto. porque tú preguntaste, si no creen en mamá, ¿Estará verán- mamá? Claro. Sí. Yo creo que no estará mamá, porque yo creo que nuestras creencias dictan lo que podemos o no ver. Simplemente quería poner una Pero eso es muy paréntesis. interesante, porque entonces significa que nuestras creencias crean nuestra realidad o nuestras circunstancias. Para mí sí, totalmente, porque nos preceden en el sentido que es como si los proyectáramos y eso es lo que vemos. Eso es un tema interesante. Igual surge como tema de debate. Sería un buen punto si alguien Sí. tiene interés en esta cuestión, aunque sin desviarnos tampoco del tema de la muerte, ¿no? Para mí es importante porque nos da un poder Ujú. mayor De ¿de influencia sobre... sobre lo que nos está pasando, Ajá. sobre nuestra realidad. Ujú. Voy a avanzar una cosa. Está muy vinculado con lo que vamos a contar aquí en las conversaciones que inspiran de qué es el periodismo de nueva conciencia. Porque precisamente se basa un poco en esto. Es decir, qué parte de la realidad estamos reproduciendo los medios, porque la estamos empoderando y en definitiva estamos creando más esa realidad, le estamos dando mayor Claro. importancia, ¿no? Y también va muy en relación lo que comentaba Joan Mas de las Valls sobre si este mundo tan sangriento que realmente lo estamos creando a partir de los medios de comunicación o no, pero ese es otro debate. Sigamos enfocándonos Sí. en la muerte. Entonces decías, La la muerte, pregunta era si cuando se muere el sí, cerebro, correcto, bueno, muere la pues, conciencia. no, en el estudio del doctor Pim van Lommel se saca como conclusión que la conciencia no está en el cerebro. Claro que es la primera vez que se ha dicho eso. El cerebro es materia. El cerebro es como el aparato de televisión que tiene un transmisor o tiene, ahora no me sale la palabra, pero que capta el sonido. Receptor. Es un receptor que capta todas las emisiones Antena. de luz y las transforma en imagen y en sonido. Pero no es la imagen ni el sonido, el televisor. Pues el cerebro tampoco. ¿Y entonces dónde está la base de la conciencia en el cuerpo físico? Bueno, este es un tema muy, muy complicado y muy debatido. Por un lado, la corteza prefrontal es la que nos diferencia de los primates, que es la que nos da esa capacidad de pensar, de reflexionar, de actuar. Por otro, toda la zona temporal, especialmente la temporal derecha, es la que siempre se ha unido al misticismo, a esas experiencias místicas, esas Están visiones. aquí al lado derecho del cerebro. Sí, Okay. esas visiones, los focos epilépticos con un aura están aquí, el LSD trabaja aquí, pero más allá hay una cosa súper interesante, pero ya es a nivel cuántico. Y hay muchos científicos que están diciendo que la conciencia está en el citoesqueleto, en los microtúbulos de las células, que son mínimos, estrechísimos, por donde pasa la luz y contienen toda la información como un láser y es un holograma. Los últimos estudios son de Roger Penrose, que la reina de Inglaterra le dio el título de Sir
por sus descubrimientos, este señor dice que la conciencia está allá y que cuando nosotros morimos eso se vuelca a otro sitio, a otro lugar, pero que toda la información holográfica está ahí. De alguna forma responde a una pregunta que posiblemente muchas personas que están en el sendero se hagan, y es la de que la autotransformación comienza a nivel celular, entonces, ¿no? Sí, ¿Podríamos decir así? por supuesto. Es un universo en pequeño. ¿O es que la transformación transforma las células? Es que yo no sé. Son las dos cosas. Ya. Yo creo que son las dos cosas. ¿Dónde estamos dando la importancia? Kubler-Ross, por ejemplo, que dividía al ser humano, cuerpo físico, emocional, mental y espiritual, ella decía que el cuerpo físico estaba en el aquí y el ahora, pero nuestro cuerpo emocional estaba allá donde nosotros queríamos. Si nosotros queríamos a una persona que estaba en Hong Kong, nuestro cuerpo emocional estaba allá. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad de darnos cuenta que las energías no están en este cuerpo. El cuerpo mental también, allá donde proyectamos. Claro. Me parece que la NASA, cuando va a mandar a Una sonda o un Sí. cohete Satélite. o lo que sea, un satélite. pide a clarividentes que les digan qué es lo que van a encontrar allí. ¿Ah, Y sí? normalmente utilizan en distintos lugares para que no haya un contagio energético. Y la última vez, creo que fue en Saturno, los dos dijeron lo mismo y es lo que encontraron. Entonces, podemos proyectar estas partes, estas capacidades nuestras, ¿no? Pero no. Entonces, si el emocional tiene esa capacidad y el mental también, ¿cómo debe de ser el trascendental realmente? ¿Dónde está? Que para mí es la conciencia, ¿no? La base de la conciencia. Decimos conversaciones que inspiran. En la letra pequeña pone conversaciones esotéricas, pero si ponemos esotéricas no viene nadie porque todos se asustan. Por eso pusimos conversaciones que inspiran, pero realmente tienen su punto de esoterismo. Vamos a hacer una cosa. Hay preguntas pensadas para ellas y las tenemos preparadas y además ya lo habíamos hablado, pero me gustaría dar oportunidad a que si hay gente del público que quiera intervenir hablando, puede ser de experiencias cercanas a la muerte o no, o lo que sea, o preguntas a las autoras del libro a que lo puedan hacer. Y les vamos a acercar el micrófono. ¿Me lo das, Angie, por favor? Y yo acerco el micrófono. ¿Hay alguien o no que quiera hacer alguna pregunta, alguna intervención? Sí. Si no, sigo, ¿eh? ¿Seguimos? Néstor tiene una pregunta, le vamos a dar el placer de preguntar, aunque ya ha hablado mucho, pero no pasa nada. No es una pregunta, sino un comentario. Ha habido sabios que se han ocupado mucho en ver dónde estaba esa conciencia. Descartes decía en la glándula pineal. Otros dicen en el corazón. Yo digo, como has dicho tú, en cada átomo puede estar nuestra conciencia, pero nuestro cuerpo mecánicamente tiene centros energéticos. Entonces, a mí me ha tocado eso, descubrirlo en mí mismo, ¿no? Pasó bastante tiempo y a mí se me despertó el que yo llamé núcleo del cerebro, que es la glándula pineal, que es como un garbanzo, pero dentro como un universo. Que tiene un centro que es otro universo pequeño. Entonces la frase el núcleo del núcleo, el núcleo del núcleo del núcleo del núcleo es infinita. Y eso pasa con cada célula, pero si yo puedo estimular lo que llamamos chakras, entonces eso se difunde por todo el cuerpo
y despierta otras zonas. Porque nosotros tenemos la cabeza, el tronco y la zona lumbar. Y un dedo que tiene, se dicen 3 falanges. Y entonces, ¿a cuál corresponde a la cabeza? La última falange. Entonces, si yo sé cómo activar el núcleo de mi cerebro, eso activa el núcleo de la yema de cada dedo de mi cuerpo. Y no solamente eso, sino también la mano es como la yema de un dedo. Entonces, en el núcleo de la mano también. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de activar la energía, pero no solo como una palabra bonita, sino, digamos, mecánicamente la energía, en el buen sentido de la palabra mecánica. Y eso es lo que hemos hecho. Así que somos una unidad. Y lo de los chakras es muy interesante, claro. Ya lo han descubierto los maestros yogas. Pero para mí hay más chakras de los 7 que dicen. Uno muy importante es la lengua. De la lengua no se habla como un chakra. Y eso fue un descubrimiento de Fedora Averasturi, trabajando sobre mí, conmigo. En un momento, la lengua respondió también a la energía cerebral. Entonces, aquí la complejidad está en comprender la unidad. Entonces yo lo primero que trabajo es la respiración, que a nosotros nos han enseñado que inspirar es meterse aire dentro y expirar es escupirlo. Y eso es un enorme error. Entonces invento la palabra reinspiración. Es decir, yo inspiro más y luego inspiro menos. Y lo que sale es lo que tiene que salir, pero queda dentro el alimento del aire. En fin, bueno, aquí nos quedaríamos mucho tiempo, pero... Sí. Vamos, ya está. hay una palabra, por lo menos, trataremos de respetar también el horario, porque además es muy cortito, estoy convencido, Graciela. Sí, gracias, Nacho. Un momento, Graciela, que si no, no se te escucha. Es que me encanta todo lo que habló Néstor, pero Déjame que habló acabe de... un segundo. Que tratemos de respetar el horario, que estamos entre semana, Sí, para sí, poder es un ir a nuestras segundo nada casas. más. Lo digo no Pero solamente yo para ahora, ti, sino para todos. Dime. todo lo que habló es genial, pero está vivo, ¿vale? Yo ahora lo vengo con un... Ahora lo mato a Néstor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con toda esa conciencia? ¿Vale? Néstor lo que habló es la vida, está vivo, respira, los chakras, todo. Pero bueno, se acabó. Acércate el micrófono. Se acabó y ahora está muerto, ¿vale? Entonces, ¿dónde está la conciencia? Se lo pregunto a ellas. Bueno, la conciencia es un campo energético. Cada cual tiene un campo energético y estamos dentro del campo. Hay un campo mayor que es el todo, ¿no? Y cada uno tiene, según tu vibración, tu nivel vibratorio, vas a un campo vibratorio similar. Pero es energía. Estamos hablando de chakras y es energía. Y la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y tú sigues existiendo como tú, porque tú eres una creación de tu mente. Entonces la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte se ven a sí mismos, tienen conciencia de sí mismos, oyen, perciben, ven, incluso ciegos de nacimiento, son capaces de distinguir los colores,
oyen a distancia y tienen la sensación de ser completo, no una materia que está enferma, ni una pierna que le falta, no, son completos. Entonces, Vale, pero yo el no puedo... concepto, permíteme un momento, Sí, sí. el concepto de la reencarnación, por ejemplo, que en la espiritualidad se habla Sí. mucho y se cree, ¿cómo encaja esto, no? Pero yo te hablo desde el punto de vista científico, si quieres, de la reencarnación, porque también hay muchos escritos científicos de la reencarnación. En unas tradiciones de Oriente hay reencarnación, pero hay estudios muy serios hechos basándose en el método científico, por ejemplo, los libros del doctor Jan Stevenson con niños, y que se han recogido, me parece que él recogió más de 3.000 casos y los ha investigado uno por uno, y tiene un libro en el que hay 20 casos, recoge 20 casos irrefutables de reencarnación. Que recuerdan los niños, entiendo, ¿no? Que O sea, recuerdan que los niños recuerdan su experiencia totalmente. anterior. Ah. Y los niños desde los 2 años, me parece que hasta los 6 más o menos. ¿Quieres decir Tratemos algo? de dar el micrófono a nuevas palabras, por favor. ¿De acuerdo? Ahí detrás también. Hola, buenas noches. Quería preguntar si nos podría definir un poco este sí mismo, porque me ha parecido muy interesante lo que estaba contando, como que cuando uno ya no está aquí, en cuerpo físico, se reconoce a sí mismo. ¿Qué podría decir de ese sí mismo? ¿Qué es? ¿Me veo a mí misma tal y como soy A ver, o no? físicamente te ves como eres, pero también tienes todo aquello que tú has aprendido durante la vida. Por eso que la vida es una preparación para la muerte y tenemos que hacer ligero el equipaje y llevarnos y prepararnos en todo aquello que nos pueda ser útiles para ese después. Entonces, tú tienes todas tus necesidades, como antes, me imagino que a nivel emocional, tú sientes tus emociones, estás cerca de los seres queridos, tienes tu mente que sigue pensando y tienes tu alma. Entonces se muere únicamente la parte física, pero tú tienes que hacer la abstracción del astral y del mental y ponerte al servicio del alma. O sea que después hay distintas muertes. Hay una muerte a los deseos a través del cuerpo mental y hay una muerte de tu mental para ascender al alma. Entonces podríamos decir que cuando todo eso ha sucedido, ese sí mismo sería el alma. Sí. Que uno se reconoce Sí, como alma. como alma. Y cuando tú estás ya, que no estás aquí, tú entiendes todo, todo tiene sentido y todo es uno. Muchas gracias. De nada. Quisiera que no dejar más tiempo, a no ser que haya alguien que realmente quiera intervenir y de forma breve, simplemente para respetar el horario, sino a modo de conclusión, un comentario personal, si se me permite, y al respeto, y me dirijo a ellas. Y es que en muy poco tiempo de diferencia vi cómo nacía mi hijo y cómo moría mi abuela. Y vi cómo la experiencia del nacimiento fue muy dura, porque de repente alguien se siente encerrado en un cuerpo, y en cambio mi abuela se liberó. Es así. Y nosotros lo vivimos al revés. Es que es así. Celebramos el nacimiento porque es la gran joya, ¿no?, de alguien que llega, y en cambio lloramos a alguien que en realidad se libera. Qué raro, el mundo al revés, ¿no? No sé si Angie te da el micro aquí para que digas algo. Sí, solo quería decir que la muerte es una liberación y que sin muerte no hay nacimiento. O sea, ella dio una definición de muerte de nuestra conciencia que se va. Para mí la muerte es constante. O sea, morimos y nacemos cada segundo de nuestras vidas. Entonces, las muertes se pueden celebrar en el sentido que ya están expandiéndose hacia algo mayor. Cuando perdemos a un ser querido está esa expansión. Y los nacimientos también vienen de muertes anteriores.
pero no podemos nacer a lo nuevo si no muere lo viejo. Suerte que en la vida hay personas que se dedican a estas cuestiones y nos las transmiten, porque lo hacen todo más llevadero. Cuando, así lo he sentido en este instante, lo creo que es así además, podréis imaginar que hacer unas conversaciones que inspiran, que además son una idea genuina y que toman su primer programa precisamente hoy, no tenemos experiencia en medios de comunicación, los técnicos son profesionales, etcétera, pero no hay una experiencia conjunta de hacer lo que estamos haciendo ahora. Nos encontramos muchas dificultades que, como no nos las hemos encontrado antes, pues las tenemos que superar por primera vez. Y entonces hacen que muchas de ellas sean complicadas. Por ejemplo, la técnica que nos hemos encontrado hoy. Yo no sé hasta qué punto, cuando trabajamos en temas de espiritualidad, los vientos nos son favorables o tenemos el respaldo de los dioses, por decirlo de alguna forma. Hemos encontrado muchas dificultades. Pero en el momento en el que Nacho me habló de ellas dos, las llamé y hubo, digamos, acuerdo al instante, ¿cierto o no, Luján? Sí. Lo hablamos por teléfono y fue todo súper fluido, ¿correcto? Eso es una de esas interioridades que tampoco hace falta contarla, pero que sí que reflejan un poco que cuando nos ponemos todos a una, sí que hay, yo diría, no sé, que iba a decir aquello poético de que el universo se junta para que las cosas pasen. No quiero ser ni tan poético ni ir tan a lo grande, pero sí que en este programa hemos tenido esta experiencia. La hemos tenido con todas las personas que van a pasar y han pasado por aquí, pero es que con ellas fue clarísimo. En una hora, bueno, en realidad en una hora me confirmaste que Angie podría venir, pero al instante me dijiste por supuesto. O sea, activistas espirituales para la causa. Un aplauso para ellas y muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros por haber hecho posible esto, porque no podemos poner nuevos patrones si estamos en los antiguos, no podemos cambiar nada. Tenemos que cambiar todos los patrones para hacer, en esa época de Acuario que hablaban antes, cambios totales. Bueno, y a ver si este es un precedente, ¿no? El de que los medios de comunicación hablen de estas cuestiones. Nosotros ponemos el punto y final aquí. Muchas gracias a todos. Dejadme que os lea el menú, digámoslo así, de la próxima sesión, donde por supuesto va a estar su Aminidanda, con su inspiración del día, no puede faltar ella. Vamos a hablar con Borja Vilaseca, espiritualidad y liderazgo. Borja Vilaseca creo que lo conocen muchísimas personas, también altamente inspirado. Él dirige un máster en estas cuestiones. La espiritualidad llegando a la universidad significa que algo está cambiando realmente. Hablaremos también de la comunicación en la nueva era, cómo es esto, cómo funcionan las nuevas tecnologías. Algo que ver tiene, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Lo haremos con Enrique San Juan, que es un gurú de estos temas de redes sociales y de espiritualidad. Tendremos música en vivo, como no puede ser de otra forma. Vendrá Josh Tracero. Él es músico y es cantante, compositor de sus propias canciones. Y finalmente hablaremos con Joan Salicru, que es actualmente uno de los agricultores biodinámicos más importantes y que realmente hace unas verduras impresionantes en su huerto. El tema del debate final, para que si vais a asistir podáis ir pensando si hacéis aportaciones, lo cual estaría fantástico. Libertad o determinismo. Así lo dejamos abierto. Gracias por vuestra asistencia y hasta el próximo jueves. Y Ángel Luján. Ya está. Muchas gracias. Trataremos de que esto esté en la web lo antes posible dentro de una condición de tiempo humano. No haremos sino que lo podamos y que se puedan disfrutar de las conversaciones.